importante tener derecho a la información, tener acceso a la información. Esto no se trata de imponer una forma de pensar, que muchos, como es mi caso, estamos convencidos que la defensa de la vida y la familia es fundamental para nuestro país. Toda batalla necesita preparación, conocimiento, porque si uno va a la pelea sin armas, de por sí es una pérdida segura. Pero si vamos preparados, creo que tenemos posibilidad de victoria. Y nosotros, como yo lo creo, tenemos que ganar. Vamos a la victoria. Que Dios me los bendiga. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Quién diría que hubiésemos terminado acá hablando, no? Es decir, en una universidad de tanto prestigio, la primera universidad de América. Ustedes saben que con Nicolás solemos ir a universidades, pero el promedio de censura en América Latina es del 80%. Hemos estado sacando la cuenta de los últimos 3 años y 8 de cada 10 universidades que nos confirman el auditorio, una semana antes, 2 días antes, 3 días antes, 3 horas antes, te los terminan dando de baja. Nunca saben muy bien explicar por qué. Incluso hemos tenido que entrar por orden judicial a la Universidad Nacional de Costa Rica recientemente, en el mes de febrero, por una censura de agosto del 2017, imagínense. Así que yo quiero empezar celebrando que en la primera universidad de toda América la libertad de expresión se respeta. Nelly estudió acá y también quiero empezar agradeciéndole a Nelly porque todo el trabajo que ella ha hecho para que nosotros vengamos y estemos acá, todas las presiones políticas que han existido para que esto no se pueda llevar adelante, es decir, las amenazas, no hace falta que las contemos, no las quisimos poner de manifiesto en las redes sociales para que ustedes no, digamos, alguno podía asustarse, algún padre de familia haber pensado, no voy a poner a mi hijo en riesgo de ir a ese evento, etc. No hemos hecho nosotros eco de las amenazas que hemos recibido, pero créannos, han sido muchas, no solamente nosotros, sino también Nelly y también toda la gente que está con este proyecto desde hace varias semanas trabajando, ¿sí? Se me ocurrió una idea hace un ratito, que lo veníamos hablando con Nicolás y con Nelly, de tratar de meter hoy una tendencia en Twitter. Es decir, creemos que poder traer este mensaje acá hoy tiene que ser un punto de inflexión y ustedes saben que la vida real se complementa hoy en día con la vida online. Entonces, quienes tengan Twitter ahora y después a lo largo de la conferencia, los invitamos a que usen un hashtag que sea Laje y Márquez en San Marcos, ¿sí? Entonces van sacando fotos, ponen alguna frase, ¿no quiero escucharlo? Laje y Nicolás en San Marcos. Perdón, Laje y Márquez. Laje y Márquez en San Marcos. De una vez vamos a arrancar todos con los celulares, por favor, ahí abran su Twitter de una vez. Hagamos tendencia ahorita, hashtag Laje y Márquez. Si lo quieren poner en la pantalla también. Sí, ahí, por favor. Nadie tiene señal. Son las feministas. ¿Qué va a hacer? Bueno, intenten a lo largo de la conferencia a ver, porque también cuando mucha gente se junta en un mismo auditorio la cosa se puede colapsar. Con el mío yo tenía, pero bueno, fíjense, o saliendo, cuando se termina, mandan ahí todo lo que tengan ganas de mandar y trolean todo lo que tienen ganas de trolear. Bien. Si me ayudan con el PowerPoint, ¿sí? Hoy me van a tener que aguantar un rato hablando sobre algunas cosas que considero importantes y que pueden ser más o menos divertidas, pero no hemos venido acá para divertirnos.
Hemos venido acá, digamos, para conocer cosas. Si para divertirse alguien vino, mejor que ponga una buena serie de Netflix y ya está, ¿no? Y se queda en su casa tranquilo sin tener que ver a las chicas, a las cuales aprovechamos también para agradecerles cómo decoran el evento afuera con sus cánticos y sus pañuelos verdes, digamos. Ya lo hemos subido también en todas las redes. Veo muchas mujeres, ¿no? Ustedes saben que de un movimiento feminista me dicen las mujeres los repudian, las mujeres del Perú los repudian ustedes, y ni siquiera se pusieron a darse cuenta que nuestra anfitriona es una mujer. La conferencia de hoy se llama ¿Qué es y cómo se impone la ideología de género? ¿Okay? Vamos a hablar entonces en primer término sobre los fundamentos políticos de la ideología de género, después vamos a hablar sobre los fundamentos filosóficos de la ideología de género. Con esto vamos a poder conceptualizar la ideología de género para que no nos vengan a decir después que la ideología de género no existe, que la ideología de género fue un invento de un cura, el invento del papa o el invento del pastor de turno, sino la ideología de género está muy bien pensada, muy bien delineada, configurada y explícita en el feminismo contemporáneo, como vamos a ver, pero es un subproducto de lo que nosotros llamamos la nueva izquierda. Por eso vamos a hablar sobre sus fundamentos políticos, sobre sus fundamentos filosóficos, y después vamos a ver algunas estrategias con las cuales la ideología de género se ha ido imponiendo en las últimas décadas, especialmente en los últimos años, pero este plan, digamos, viene siendo operativizado desde hace más de un poco de años, ¿sí? Me van a ir ayudando porque no tengo el cosito para cambiar, supongo que me pueden ayudar de la computadora si voy pidiendo siguiente, ¿ok? Esto ya lo he explicado en otras conferencias, los que ya lo escucharon lo siento, a veces viene bien volver a escucharlo, los que no, para ellos va dirigido. La ideología de género no es una ideología autónoma, en el sentido de que no es una ideología que opere por fuera de un proyecto político. La ideología de género tiene un origen en el proyecto político de las nuevas izquierdas. Para entender qué es una nueva izquierda, qué es la nueva izquierda, hay que entender algunas cositas muy básicas de la vieja izquierda, ¿sí? La vieja izquierda, ¿a qué nos hace referencia? Vamos a la próxima placa y después vamos a volver acá. La vieja izquierda es esto. Lo que ya hemos conocido en la historia, ver Lenin, Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en la China comunista, Fidel Castro, el Che Guevara en Cuba, la FARC y las guerrillas en general en América Latina. Ustedes tuvieron a Sendero Luminoso. Es decir, eso fue la vieja izquierda. Vamos para atrás. Estaban fundamentalmente inspiradas en la filosofía social de Carlos Marx y su socio intelectual y financista Federico Engels. Pero sobre todo la filosofía proviene de Marx, por eso su filosofía se llama marxismo. El marxismo clásico inspiró una visión de la sociedad, de la política y de la historia en esas viejas izquierdas que articuló una estrategia revolucionaria. ¿Cómo miraba la sociedad Marx? Lo vamos a hacer bien simple con un esquema. La miraba como si fuese una casa de 2 pisos, ¿ok? El primer piso sostiene el segundo piso, como en cualquier casa. ¿Qué es el primer piso para Marx? Es algo que él llamó estructura o base. Base o estructura. ¿Qué es el segundo piso para Marx? Es algo que él llamó superestructura. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que la base o la estructura refiere a la estructura económica, el sistema económico de una sociedad. Para Marx, el sistema económico era estructurante. El sistema económico generaba todo lo demás, todo lo que enriquecía a la sociedad, digamos, la moral, el derecho, la cultura, la religión, el arte, digamos, todo aquello que era epifenoménico, todo aquello que era intangible, se ubicaba en el segundo piso que él llamó superestructura, ¿ok? Entonces tenemos una estructura económica real, material, relaciones productivas, tecnologías de la producción, cosas que se pueden tocar, y tenemos en un segundo piso cosas que no se pueden tocar, moral, derecho, religión, arte, filosofía, etcétera, etcétera. A ver si me están siguiendo. Esto es una pregunta que va para ustedes. Si nosotros somos marxistas, estamos por ejemplo en la década del 40, ¿ok? Creemos que la sociedad funciona de esta forma y queremos hacer una revolución, lo cual significa que queremos destrozar esta sociedad para, sobre sus escombros, levantar una nueva. ¿Cómo hacemos para derribar la sociedad? ¿Dónde ponemos la bomba? ¿En el primer piso o en el segundo piso de la casa? El primer piso, evidentemente, por 2 razones. Primero, porque el primero sostiene el segundo. Y en segundo término, porque en el segundo ni siquiera tenemos cosas tangibles reales. Son meros reflejos de un sistema económico que genera
esos artilugios culturales simplemente para mantener la dominación. Esa es la idea del marxismo clásico. Pero ¿qué pasó? Para Marx y su filosofía de la historia, el socialismo era inevitable. ¿Por qué razón? Porque bajo un régimen capitalista, las condiciones de vida del obrero iban a empeorar cada vez más. El obrero iba a ser cada vez más explotado cuanto más avanzaba el capitalismo, razón por la cual el obrero en algún momento iba a tomar conciencia de clases, iba a hacer su revolución y el socialismo iba a llegar indefectiblemente por las propias leyes que acontecían en la estructura económica del sistema capitalista, ¿sí? Por eso él no se va a morir por sus últimos años a la China, Rusia, Cuba. No, él se va a morir a Inglaterra. Se va a morir a Londres. ¿Por qué? Porque ahí el capitalismo está más avanzado que en ninguna otra parte del mundo. Y dice, bueno, si tengo alguna probabilidad de ver mi teoría cumplirse... ¿Qué fue eso? ¿Eché una bomba? No. Si yo tengo, digamos, la probabilidad de ver mi teoría cumplirse, va a ser en Londres, no en Rusia. Rusia es un régimen, digamos, casi agrario. ¿Qué marca esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la teoría de Marx falló. ¿Por qué falló? Porque el capitalismo, cuanto más avanzó, lejos de marginar y explotar cada vez más al obrero, lo fue absorbiendo en el sistema, fue enriqueciéndolo, fue generándole situaciones de confort. Pensemos en los Estados Unidos de la década de 50, 60, 70. Entre el año 1950 y 1973, los países más capitalistas del mundo, los de la OCDE, crecen a un promedio de un 5% de su PBI anual durante 23 años ininterrumpidos, a tasas chinas, diríamos hoy. ¿Esto qué significa? Que la riqueza se multiplica, la riqueza se derrama y los obreros se aburguesan. Entonces vos le decís al obrero, somos del Partido Comunista y te invitamos a hacer una revolución el sábado, y el tipo te dice, mira, el sábado tengo que ver un programa de la televisión con mis amigos y comer un asado. El obrero pasa a estar más ocupado en cambiar de automóvil que en cambiar el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer una revolución, y la revolución era de clases, pero las clases sociales que iban a hacer esa revolución están absorbidas por el sistema. Porque el sistema económico generó confort, no explotación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, teníamos algo que se llamaba superestructura, que dijimos que no servía básicamente para nada, porque todo estaba en función del sistema económico. ¿Por qué no miramos ahí? ¿Qué podemos tener ahí arriba? Por ejemplo, sexos, por ejemplo, géneros. Entonces, si antes le decíamos al obrero, usted está siendo explotado por su patrón a través del sistema capitalista de producción, o antes le decíamos al campesino, como aquí en Perú, campesino, usted está siendo explotado por el terrateniente a través de este sistema económico, ahora le podemos decir, por ejemplo, a la mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. O le podemos decir al homosexual, oiga, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a través de la heteronormatividad, del sistema heteronormativo. La misma lógica dialéctica de conflicto que se aplicaba en los asuntos económicos pasaron a aplicarse al terreno de lo cultural, específicamente hablando en el tema que nos compete hoy, de lo sexual. Eso es la nueva izquierda, es un corrimiento de la dialéctica hacia el campo superestructural o hacia el campo cultural de la revolución. De acá proviene la ideología de género. Nos hemos tenido que ir hasta la década del 50 y vamos a verlo más en profundidad de eso ahora, para entender que esto no viene ni de Perú, ni de Argentina, ni del tercer mundo, viene de un capitalismo avanzado cuyas izquierdas entendieron que en ese contexto económico no iban a poder hacer una revolución económica y se desplazaron hacia una estrategia de tipo cultural, ¿sí? Vamos a la próxima y a la próxima, por favor. Vamos a hablar sobre los fundamentos políticos de la ideología de género y sobre los fundamentos filosóficos. Recién hablamos de los fundamentos políticos. Los fundamentos filosóficos de la ideología de género, ¿ok? Esos fundamentos están en el feminismo contemporáneo. Hay muchos feminismos en la historia y la academia los divide en feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, feminismo queer, posfeminismo, feminismo de la igualdad, de la diferencia. Hay muchas variables, no me voy a meter en todo eso. Yo diría, el feminismo contemporáneo se caracteriza por ser un feminismo de género. El feminismo que hegemoniza hoy el discurso feminista es un feminismo de género. ¿Por qué de género? Porque la variable del género está en el centro de su discursividad política. La variable del género es la que procura explicar la totalidad de los problemas de la mujer hoy en día. Pasó cualquier cosa y recurrimos al género para poder explicar qué es lo que pasó con esa mujer. ¿Cuándo empieza el feminismo de género? Vamos a la próxima, por favor. El feminismo de género, a mi juicio, empieza con Simone de Beauvoir. La conocen, ¿no?
autora del Segundo Sexo, publicado, si mal no recuerdo, en el año 1948. Hay mucha gente que puede pensar, uy, estamos hablando de, yo vine a una charla de ideología de género, estamos hablando de un libro del año 1948. Sí, pero este libro no es viejo, es más nuevo que nunca. ¿Saben por qué? Porque nunca se ha vendido tanto como hoy. Este es el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. Y es bastante curioso porque no es un libro de masas, o sea, no es Harry Potter, digamos, ¿no? No es algo que se lee fácil. Es un libro que empieza haciendo un análisis sobre el marxismo, sobre el psicoanálisis freudiano, sobre el existencialismo. Hay mucho de antropología, de sociología. No es un libro así de consumo masivo y sin embargo es lo que más vende hoy en la Feria del Libro de Buenos Aires. Perdón. O sea, esto a mí me hace dudar realmente, porque aparte es un libro de unas 700 páginas. Vieron que los libros últimamente tienen como la función de los cuadros, es decir, uno compra un cuadro para poner en su casa para que sus amigos lo vean, y yo, digamos, veo que este libro vende así, y digo, bueno, ¿será que las feministas quieren tener el segundo sexo en la biblioteca para que sus amiguitas lleguen y digan, ah, mirá, tienes el segundo sexo, qué buena progre que es, qué buen caviar, como dicen acá, ¿no? Aunque no haya podido pasar de la página número 7, digamos, ¿no? Suele pasar, todos queremos tener el objeto libro, no el contenido del libro, ¿eh? Pero ¿qué es lo que se conoce del segundo sexo de Simone de Beauvoir? Se inmortaliza como los grandes libros, porque es un gran libro, se inmortaliza por una frase. Y esa frase dice, no se nace mujer, llega un hacerlo. Y yo creo que efectivamente esa frase sintetiza muy bien en el espíritu de la obra. Y sintetiza muy bien lo que inaugura. ¿Qué inaugura esa frase? La ideología de género. ¿Por qué razón? Porque si no se nace mujer, llega un hacerlo, eso significa que en la mujer no hay nada esencial que la defina como mujer, porque sus características que la hacen ser mujer no vienen con ella, sino que son dadas. Si no se nace mujer, llega a un hacerlo, la mujer se hace mujer y no es mujer desde un primer momento. Luego, las características que definen a la mujer como mujer no son esenciales. Son construidas. ¿Y qué se hace con las cosas que se construyen? Se deconstruyen. Que es la palabrita talismánica que hoy se utiliza a todo propósito. No se nace mujer, llega a un hacerlo. ¿Y quién hace a la mujer ser una mujer? Bueno, estamos hablando de un libro que se llama El Segundo Sexo. ¿Eso qué significa? Que hay un primer sexo, en orden jerárquico incluso. ¿Cuál es ese primer sexo? A ver si se dan cuenta. El varón, el hombre, que configura y domina en un sistema económico, cultural y político que hace que eso que no es una mujer llegue a ser una mujer. ¿Para qué? Para mantenerla dominada por los intereses de quién, del macho. Es decir, todo eso dicen solamente 8 palabras, y a mi juicio este es el origen ya, digamos, filosófico, importante, de la ideología de género que viene de la mano del feminismo de género que aquí se inaugura. La condición de la mujer queda desencializada de esta forma. Vamos a la próxima. Voy a hacer un repaso teórico, no se me aburran, esto es importante, hay que conceptualizar. Y después vamos a poder entender. Si no conceptualizamos no se puede entender la realidad, ¿sí? Kate Millett, en los Estados Unidos, publica en la década del 70 Política Sexual, otro de los grandes libros enseñados en toda la cátedra de género, ¿sí? Uno de los libros más importantes del siglo XX del feminismo radical. Década del 70, Estados Unidos, Nueva York, para ser más precisos. Digamos, ¿por qué trasciende este libro? También por una frase. Ella dice, lo personal es político. Y hoy todo el mundo repite, lo personal es político. En las facultades de Ciencias Sociales, de Humanidades, lo personal es político. Y ustedes pueden pensar, ¿y a mí qué cuernos me importa? Es decir, ¿qué significa que lo personal sea político? ¿Cuál es el problema con que lo personal sea político? Mucho. El problema es grave. ¿Por qué razón? Porque este, a su vez, es el origen del totalitarismo moderno. Lo personal no es político. Nosotros vivimos en una sociedad moderna que se caracteriza por monopolizar la política y la fuerza en una organización que se llama el Estado moderno. ¿Quiénes son esas personas que están manejando las palancas de poder de esa maquinaria que llamamos Estado? Los políticos. Si nosotros decimos lo personal es político, en última instancia le estamos diciendo al político, oiga, lo personal, es decir, mi persona, es un producto de usted. Yo me debo a usted. Y usted, como lo mío es suyo, puede hacer conmigo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Puede intervenir, a ver, la relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con un hijo, como son relaciones personales, son entonces relaciones políticas. Y si son relaciones políticas,
¿A quién compete la política? A señores que se llaman políticos y que tienen las maquinarias del Estado para intervenir en esas relaciones. Entonces, esto que es tan celebrado hoy es la puerta de ingreso ideológica a muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, como por ejemplo la ideología de género impuesta a través del currículo escolar. ¿Qué es que el Estado le diga a un padre, yo me hago cargo de la educación y la moralización sexual de tu hijo, si no decido a ese padre, tu hijo al tener una relación personal contigo es una relación política y yo me encargo de la política y la sexualidad es una cuestión política? O sea, no es una cuestión privada, individual, personal, doméstica, es política. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Vamos mientras tanto a la próxima, por favor. Vamos 10 años más adelante. Monique Wittig, en Francia, escribe una serie de ensayos, entre otros El pensamiento heterosexual. Yo quiero compartir con ustedes dos tesis muy importantes porque hoy se viven a diario, ¿sí? Número uno, Monique Wittig dice en Francia que existe en Occidente una cosa que se llama régimen de heterosexualidad obligatoria. O heteronormatividad, también conocido así. Ahora, curioso, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en la Argentina se enseña en educación sexual integral. A los chicos les dicen en la Argentina, vos vivís en un régimen que te obligó a ser heterosexual. Entonces, Pedrito, si sos heterosexual, ten en cuenta que has sido obligado a hacerlo. No es que realmente lo seas. Hay un sistema que te obligó a vos a ser heterosexual. Ahora, ¿cuánto de cierto tiene esto? Nada. ¿Por qué? Por dos razones por lo menos. Número uno, biográficas. Esta mujer era lesbiana y vivió en Francia su lesbianismo como quiso sin que nadie la moleste. Es decir, no tuvo ninguna obligatoriedad de ser heterosexual. Número dos, un argumento de tipo lógico. No hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. No hay nada obligatorio en la medida en que su alternativa no esté prohibida. Vamos a por un ejemplo. Yo hoy vine con una camisa blanca. ¿A mí se me obligó a venir con una camisa blanca? No. ¿Por qué razón? Porque podría haber traído una azul, o una roja, o una negra, o una marrón, o lo que yo quisiera. Luego, ¿hay un régimen de camisas blancas obligatorias? No. ¿Qué pasa con la heterosexualidad? Afortunadamente en Occidente, un homosexual puede vivir su intimidad y su vida sexual como le plazca, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero si se puede vivir la homosexualidad como a uno le plazca, luego es mentira que hay un régimen que a uno le obligue a ser heterosexual. Segunda tesis. La mujer en verdad no existe, dice Monique Wittig. O sea, Simone de Beauvoir nos dijo, no se nace mujer, llega a nacerlo, fue medio poético, vamos al grano, la mujer no existe. ¿Cómo que no existe? Porque existe la lesbiana, y la lesbiana no es una mujer, dice ella. Es otra forma de vivir la sexualidad, es otro tipo humano, es otro tipo humano, que tiene una función política. La lesbiana pasa a ser el sujeto político del feminismo en Monique Wittig, y eso es muy importante, por algo hay tanto lesbianismo hoy en el feminismo. ¿Por qué? Porque la lesbiana es la oposición más radical que se puede tener respecto del hombre, en el sentido de ni siquiera querer convivir y acostarse con ese hombre. Y ella dice, la lesbiana subvierte el binarismo sexual. Nos han dicho que había dos sexos, no es cierto, la lesbiana viene a confirmar que hay una pluralidad sexual, ¿ok? Esto es una estupidez, ¿sí? El problema con las estupideces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que tienen que ser refutadas, porque poco a poco van adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Porque es una estupidez, sencillamente porque una lesbiana es simplemente una mujer que tiene orientación sexual hacia otras mujeres, punto final, no es menos mujer que una mujer heterosexual, ¿sí? Pero ustedes pueden pensar cuán verdadero es que esto se está imponiendo. Es decir, todos sabemos que las mujeres existen, a pesar de que Monique Wittig haya dicho en los 80 que la mujer no existe. Yo les diría, sí, los ciudadanos hoy en día sabemos que las mujeres existen y que los hombres existen, claramente. Pero dos organizaciones de poder muy importantes ya están tomando esta tesis muy en serio. Por un lado, el Estado-Nación, y por otro lado, los organismos internacionales como la ONU, ¿sí? Se los voy a ejemplificar para que se den cuenta. Vamos a la próxima, con casos claros, ¿sí? Irene Rotella es un travesti del Paraguay, que representa a las mujeres en ONU Mujeres. Es decir, un hombre, hay que ser sincero con esto, digamos, los hechos, si vienen los sentimientos, yo lo siento mucho. A ver, el hecho es que no es una mujer, ¿sí? El hecho es que es un hombre y que hoy representa a las mujeres de su país en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU Mujeres ha considerado que la mujer no existe. Porque cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Si yo puedo ser una mujer como ella, por ejemplo, entonces explícame qué sos vos. Explícame qué tenés vos de esencial que te distingue radicalmente de mí, como para que yo, con el solo hecho de decir que soy una mujer, paso automáticamente a tener el mismo estatus sexual que vos.
Entonces, esto solamente es producto de una tesis que dice que en la sexualidad no hay naturaleza. Y si no hay naturaleza, la mujer obviamente no existe y el hombre tampoco. Son meras construcciones. Vamos a la próxima. Este caso es de la Argentina. Lástima que está medio cortada la pantalla. Ahí arriba dice que un señor llamado Sergio cumplió 60 años. Y en Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres se jubilan con 65. Perdón, claro, las mujeres con 65, los hombres al revés. Las mujeres con 60, los hombres con 65. Y Sergio cumplió 60 y dijo, no tengo más ganas de ir a trabajar, tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi mera autopercepción, entonces hackeó el sistema, muy simple. Y fue y se cambió el sexo frente al Estado y ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. Cambió la O por la A. Y ya está. Y ya está, cambió la O por la A y obviamente estafó al pueblo argentino que tiene que estar pagando una jubilación 5 años antes, ¿sí? Fíjense cómo le contestan del Estado a los medios de comunicación, le dicen no estamos acá para juzgar cuando le preguntan por qué, digamos, han aceptado esto. ¿Qué significa no estamos acá para juzgar? Significa no estamos acá para discernir. ¿Para discernir qué cosa? Si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergia, si Sergia es Sergio, o quién demonios es este sujeto, digamos. No lo podemos saber. ¿Por qué razón? Porque previamente, como Estado, hemos asumido que la sexualidad depende de la autoconstrucción o de la autopercepción. Entonces, si nosotros le decimos, no, señor, usted es un señor y usted tiene que seguir trabajando 5 años más, entramos en cortocircuito con la ideología oficial y no podemos entrar en cortocircuito con la ideología oficial porque ha adquirido el carácter del dogma, ¿sí? Vamos a la próxima. Esto en Argentina también, la justicia ordenó fichar un transexual en la liga de hockey femenino, aunque las mujeres no querían jugar, digamos, con lo que es, vamos a decirlo con todas las letras, un hombre, ¿sí? Tiene la fuerza de un hombre, la musculatura de un hombre, la velocidad de un hombre, etc. Pero la justicia ordenó por la ley de identidad de género que dice que cada uno es sencillamente aquello que autopercibe ser. Vamos a la próxima, porque esto está pasando en muchos lugares. Si me pueden arreglar el PowerPoint porque está cortando demasiado la noticia y después no vaya a ser que digan que yo me estoy inventando algo, ¿no? Acá nos habla sobre un adolescente transexual que gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Vamos a la próxima. Acá nos hablan de un hombre travesti, ¿no? Que se metió a competir en levantamiento de pesa con las mujeres en Australia y ganó la competición. Vamos a la próxima. Es decir, fíjense cómo el feminismo se ha vuelto en contra de los intereses de las propias mujeres en la medida en que ha declarado que la mujer no tiene ninguna naturaleza. Eso es catastrófico. Le ha quitado toda entidad ontológica. A ver, acá nos habla de una chica que, es que no vayan a pensar que yo soy transfóbico y nada de eso, ¿no? De una chica trans, porque así como se les dice en lenguaje políticamente correcto, que pasó de jugar al básquet al fútbol femenino australiano, ¿sí? Y en este caso pueden ver que no hizo ni el más mínimo esfuerzo para parecerse, por lo menos, ¿no? A una mujer, o sea, puso la peluquita y a jugar al fútbol, nada más, con las chicas, ¿sí? Vamos a la próxima. Vamos a ver. Bueno, ¿saben? A ver, levante la mano, ¿quién sabe quién es Ángela Ponce? Todos. Levante la mano, en serio es esto, no se lo tomen a chiste. Levante la mano, ¿quién sabe cómo se llama la ganadora de Miss Universo? Nadie, ¿no? Nadie, no veo ni una, Bueno, fíjense, o sea, ¿qué es eso? Eso es la manipulación mediática. ¿Por qué razón? ¿Por qué todo el mundo sabe quién es Ángela Ponce? Porque no es una mujer. Y porque entró a un certamen que se supone que es para mujeres. Y hoy la conocemos más que la propia mujer que ganó el certamen de mujeres. ¿Ustedes sabían que hubo una chica que fue expulsada del certamen? Miss Ucrania. Miss Ucrania fue expulsada porque se descubrió que hacía algunos años había tenido un hijo. Fíjense qué perverso, ¿no? O sea, un certamen de mujeres expulsa a una mujer por haber tenido un hijo, cuando la capacidad de concebir es aquella distinción que radicalmente diferencia a una mujer respecto de un hombre. Lo que radicalmente distingue a nuestros sexos es que la mujer puede dar vida. Y si esa mujer dio vida, esa mujer tiene que ser expulsada de Miss Universo.
Ahora bien, si vos sos un hombre que te rebanaste los genitales, te pusiste silicona, te dejaste el pelo largo y te maquillaste, todo el mundo te va a conocer y te van a conocer más que si hubieses ganado el certamen. Digamos que el patriarcado a veces existe, ¿no? Vamos a la... y está impulsado por el feminismo, eso es lo más triste, ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno, esto está pasando en Argentina, ¿no? Son cosas que se repiten, no son casos aislados. Históricos, 2 mujeres trans, o sea, 2 hombres, serán candidatas a la reina de la vendimia. Los hombres estamos avanzando sobre aquellos lugares que han sido históricos de las mujeres. ¿Eso es un aplauso para las chicas o qué? ¿O para mí? Yo no sé. Bueno, igual, bueno, vamos con la próxima. Es como que quedé offside con esa próxima. 2 noticias separadas por 6 meses de distancia de Estados Unidos. La primera es que trasladaron a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. La pregunta es, ¿y qué esperaban, digamos? Un violador viola a mujeres, le dice al Estado, yo soy tan mujer como las mujeres que violé, entonces mándenme con las mujeres a la cárcel, ¿y qué va a hacer? Va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y ahora está aislado, ni siquiera es que fue donde siempre tuvo que haber estado, que es la cárcel de hombres. ¿Pero por qué? Porque el Estado entra en cortocircuito, no puede juzgar cuando ha dicho previamente que la realidad es completamente subjetiva y que la sexualidad se autodefine. Vamos a la próxima. Esto está pasando en otros lugares. Si me ayudan con la próxima placa. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Vamos a la próxima. Esto es en Salta, esto es mi país, julio del año pasado. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones, ahora está en crisis, ¿sí? O sea, si ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas, menos para ir preso. Vamos a la próxima. Ok, todos estos ejemplos son para ilustrarles a ustedes que no es exagerado decir que la idea de que la mujer no existe ya es una realidad en los órganos de poder mundiales y estatales. Porque todo esto solamente es posible si nuestros estados y las organizaciones internacionales han dado por cierto que la mujer no tiene ninguna esencia. Vamos a volver un poquitito a la teoría. Vamos a ir a la década del 90, nos quedamos en los 80. Judith Butler, la más importante a mi juicio de todas las teóricas del género, publica en los 90 en California El género en disputa, el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Cómo resumir su tesis? Como ella misma lo hace. Ella dice, el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, ¿no? El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, hasta ese momento se había dicho, la sexualidad humana se descompone en 2 grandes dimensiones, el sexo y el género. El sexo es lo biológico, lo natural de la sexualidad, y el género refiere a los componentes culturales o socialmente adquiridos que están asociados a la diferenciación sexual que se da en el marco de las sociedades. Eso es el género. Lo otro es el sexo. Por ejemplo, ¿qué es el género? Y bueno, digamos, una expresión de género sería que las chicas, por ejemplo, como ella, tiendan a usar zapatos con tacón o con las plataformas altas y los hombres no. ¿Por qué es género y no es sexo? Y bueno, porque ella no ha nacido con un tacón puesto, digamos. O sea, es parte de una cultura que en sus estrategias de diferenciación sexual ha dado, digamos, ciertos tipos de indumentaria a un sexo y a otro sexo. El problema con Judith Butler y la revolución teórica de Judith Butler es afirmar sin pelos en la lengua que el sexo siempre fue género. Lo cual significa, a la hora de hablar de sexualidad, solamente el género puede resolver todos nuestros problemas. Podemos explicar la compleja realidad sexual humana a partir del género porque el sexo siempre fue género. Entonces, todo aquello que esté vinculado con la naturaleza sexual humana queda totalmente desplazada de las discusiones que tengan que ver con la sexualidad, ¿sí? Ya vamos a volver a este tema para entender por qué es profundamente anticientífico. Mientras tanto, vamos a una autora más y ya corto con la problemática teórica para poder definir qué es la ideología de género. Vamos a la próxima, por favor. Beatriz Preciado, la más importante a mi juicio de Europa, es española, enseña en la Universidad París 8, tiene una serie de libros, entre ellos El manifiesto contrasexual, de donde está sacada esta reflexión. Se la voy a leer.
van a ver que siempre es encriptado, todo es complejo, todo es oscuro. ¿Por qué razón? Bueno, Popper decía que cuando uno escribe más complejo de lo que es necesario es porque está ocultando probablemente una falacia. Vamos a claro, porque uno dice, uy, estoy leyendo esto y no entiendo nada de lo que dice, debe ser porque yo soy muy tonto y esto debe ser muy científico. Y no siempre es así, vamos a verlo. Dice Beatriz Preciado, los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Ahora viene lo importante. La contrasexualidad, que es la propuesta de ella, de la ideología de género, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. A ver, vamos a frenar ahí. Ella da a entender que la naturaleza es parte de un contrato social, que la naturaleza sexual ha sido contractualmente establecida, pero no puede, obviamente, explicarnos en qué momento de la prehistoria, en qué lugar de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron a firmar un contrato en el cual dijeron vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre, digamos, ¿no? O sea, fíjense cómo en un enredo lingüístico uno toma esto como una genialidad, pero en verdad es pura ideología. Y sigue así. En este nuevo contrato, es decir, el de la ideología de género, en este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Ese es el fin de la ideología de género. No hay otro fin que ese. La igualación radical de la sexualidad conlleva la indistinción, la indeterminación del sexo y por lo tanto su aniquilación. Por lo tanto, no más hombres, no más mujeres, simplemente cuerpos hablantes. La ideología de género después nos dicen que no existen y basta con poder leer y comprar, digamos, y adquirir estos libros y poder evidenciarlos. Simplemente, digamos, porque es lo que se enseña en las universidades, ¿sí? Vamos a la próxima y a la próxima. Vamos a saltearnos una porque no voy a hacer tiempo. Una más, por favor. Ahí. ¿Qué es entonces la ideología de género? Es la gran pregunta. A ver, ¿se acuerdan? No se nace mujer, llega a nacerlo. Lo personal es político. La mujer no existe. El sexo siempre fue género. La sexualidad depende de un contrato social o está en función de un contrato social. ¿Qué hemos visto? Cómo con el correr del tiempo, de la década del 50 hasta hoy, ha venido el feminismo desesencializando su propio sujeto político, que es la mujer. Ha venido quitándole naturaleza a todo aquello que sea sexualidad. Y ha venido, por lo tanto, diciendo que toda la sexualidad podía resumirse a sus variables culturales. Luego, ¿cómo definir la ideología de género en una oración? De la siguiente manera. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. Desarmémoslo para entenderlo un poquito mejor. ¿Por qué conjunto de ideas anticientíficas? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente para asumir que el sexo siempre fue género, uno debe desplazar un montón de ciencias muy rigurosas sobre nuestro cuerpo humano, su funcionamiento, como por ejemplo la anatomía, la fisiología, las neurociencias, la biología, la psicobiología, la embriología, la genética, las medicinas en general. Son ciencias que debemos ocultar porque van a revelar que nuestra sexualidad tiene un fondo natural duro, inmutable, no escogido ni construido por una sociedad, sino dado por naturaleza. Por otra parte, ¿cómo es que no se nace mujer, llega a nacer? A ver, uno es hombre o mujer antes de nacer y va a seguir siéndolo después de la muerte. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de religión, estoy hablando en términos estrictamente científicos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque ya disponemos, por ejemplo, de una tecnología que se llama ecografía o ecógrafo. ¿Para qué? Para saber el sexo de nuestros niños antes de que ellos nazcan. Es decir, previamente a que ellos tengan un contacto social, cultural, antes de que sean sexualizados por una cultura, ellos ya tienen un sexo determinado hasta el punto que lo podemos ver gracias a la ciencia más moderna. ¿Y qué te dice un ecógrafo? ¿Estás esperando qué cosa? ¿Un niño o una niña? Nadie te dice estás esperando un LGBT, digamos. Ahora, eso en todo caso tiene que ver con las orientaciones sexuales, que ese es otro tema. Pero sexos hay dos. ¿Y por qué digo yo que después de la muerte seguimos siendo hombres o mujeres? Bueno, imaginémonos, a ver si ustedes adivinan por mí. ¿Dónde voy a estar yo de acá a 200 años? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué va a ser de mí en 200 años? Voy a estar muerto si es que las feministas no me matan antes, ¿sí? Voy a estar muerto, totalmente muerto y enterrado en un ataúd, ¿sí?
Imaginemos que al lado de mi ataúd hay otro ataúd. En ese otro ataúd está Sergia. ¿Se acuerdan de Sergia? Bueno, miren la mala suerte, ¿no? Está ahí Sergia en el otro ataúd y viene un científico forense del futuro y dice, yo quiero saber de quién eran estos cuerpos. Y tiene toda su tecnología para hacer la investigación genética, etcétera, con los restos de hueso que puede llegar a ver ahí. Y con eso, ¿qué le va a dar? Que yo era XY, digamos, y que Sergio, en verdad, después fue a los 60 años Sergia, y que entonces era una chica trans. No, o sea, le va a dar exactamente lo mismo. Después, las autopercepciones de Sergia, o de Sergio, como ustedes quieran llamarlo, tiene todo el derecho y la libertad del mundo, y para mí está muy bien que cada uno se autoperciba como quiera, no ese es el problema. El problema es que haya un Estado que, confiriendo el derecho a la autopercepción, genere la obligación en los demás de percibir a las personas de acuerdo a su autopercepción. Porque eso es meterse en la conciencia de la gente, eso es autoritarismo puro y duro. Decirle a la gente, aparte, cómo tiene que educar a sus hijos en función de las autopercepciones ajenas, eso es autoritarismo puro y duro, no ideología de género sin estatismo. Y por eso es que la segunda parte de la definición que yo les di decía, con una serie de objetivos autoritarios. Es un conjunto de ideas anticientíficas que por medios autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Porque esto es profundamente autoritario. Si no fuera por el concurso de la fuerza del Estado, la ideología de género sería una idea de un club de gente que se autoengaña nada más. No habría ningún problema, como la gente que le gusta el tarot y va y paga para que le tiren las cartas y le digan que va a ser multimillonario pasado mañana, ¿sí? Ellos creen eso, listo, no hay ningún problema. El problema es cuando se captura el Estado y se condiciona a las mayorías con políticas públicas autoritarias. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo se impone la ideología de género? ¿Sí? Vamos a ver algunas estrategias. Vamos a la próxima. Número 1. ¿No me pueden ayudar con el PowerPoint? Silenciando voces opositoras. ¿Sí? Se silencian las voces opositoras. En Argentina tenemos este locutor, Babi Echecopar, que la justicia le ordenó que meta la fuerza en su programa a especialistas en género, porque él es muy crítico del feminismo y no puede criticar el feminismo, Babi Echecopar. Entonces, él, por orden judicial, tiene que meter a las feministas, a la fuerza. Y tiene que darles X cantidad de minutos en su programa para que ellas hablen y tiene prohibido por la justicia refutar antes, durante y después de la participación de los especialistas en género, tanto él como todo su equipo. Claro, porque la ideología de género es un dogma y los dogmas no se cuestionan. Entonces está prohibido refutar. ¿Sí? Vamos a la próxima. Hazte oír. Recibió la prohibición de circulación de este autobús que decía, en España, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Un juez salió y le prohibió la circulación porque entiendo que hay niñas con pene y hay niños con vagina. Entonces esto es discriminatorio, transfóbico, crimen de odio, de todo lo que ya sabemos, que perdió Hazte Oír, perdió su libertad de circulación y su libertad de expresión porque ese autobús está expresando lo que además es biológicamente cierto. Vamos a la próxima, por favor. Ahora acaban de sacar otro autobús que dice no es violencia de género, es violencia doméstica. De nuevo, esta vez en Valencia les prohibieron circular con ese autobús. Silenciar voces opositoras desde el Estado es una de las máximas estrategias. Vamos a la próxima. Florencia de la B, uno de los travestis el más importante de la Argentina, el más conocido, llevó a juicio a un locutor cordobés que dijo que él opinaba que cuando ella le dieron un premio a la mejor actriz del año, bueno, que ese premio se lo merecía una mujer, que no era un premio para trans, sino que era para mujeres. Y ahora está judicializado el tipo, por haber dado su opinión. Vamos a la próxima. Bueno, Philip Butters, este es un caso de acá. Es decir, al tipo lo echan por sus opiniones sobre el tema de ideología de género. Vamos a la próxima. En Argentina también a María Granata, una periodista, actriz, digamos, o no sé bien, digamos, porque no sigo mucho yo la TV, pero es como una panelista, digamos, de programas de la tarde, la echaron por tweets que ella mandó contra el aborto y contra el feminismo, y la echaron por sus tweets del programa de TV. Vamos a la próxima. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay en Oregon. No quisieron hacer un pastel por una boda gay por sus convicciones religiosas y el Estado le dijo, bueno, tenés que pagar una multa. Fueron recurriendo, llegaron hasta la Corte Suprema y hace poco la Corte Suprema terminó fallando a su favor. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de Donald Trump, digamos, seamos sinceros. Si hubiésemos estado en tiempos de Hillary Clinton, esta gente tendría que pagar los $150.000. Pero ¿qué fue lo que perdieron ellos?
pensé que iba a haber izquierda acá. ¿Qué fue lo que perdieron los panaderos cristianos? Perdieron su libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, y su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien ellos se les dé la gana. Tan simple como eso. Vamos a la próxima. Bueno, número 2. Promoviendo una espiral del silencio. ¿Qué es una espiral del silencio? Es cuando te imponen la idea de que hay una opinión aplastante en favor de algo para que vos te sientas aislado socialmente. Vos te empezás a sentir aislado y no querés incluso manifestar tu opinión porque pensás que tu opinión es minoritaria y en verdad te han construido la sensación de una mayoría. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, a través de la farándula. Acá tenemos a Lali Espósito, que es una cantante y es actriz, con el pañuelo verde en los Grammys. Es decir, toda la farándula está trabajando a favor de la ideología de género e imponiendo como modelo a seguir, porque después todas las chiquitas la siguen a ella, y entonces, bueno, eso es un símbolo de moda, aunque no tengan la más pálida idea qué es un aborto, que es lo que pasa en Argentina, y no tienen la más pálida idea las nenas de 3 años qué es un aborto, salen con el pañuelo verde, bueno, porque es algo que está a la moda, ¿sí? Y quienes quieren salir con el pañuelo celeste no lo hacen porque han entrado en la espiral del silencio, en la cual se sienten minoría por más que no lo sean. Ese es el truco. Vamos a la próxima. Bueno, acá tenemos a un actor muy famoso de la Argentina que también mandó, junto con otros actores, un video por el aborto legal en el país. Es decir, la farándula empieza a actuar para vos darte un punto de referencia y para que sus fans sigan sus opiniones políticas, por más que su fanatismo tenga que ver por cómo actúa el tipo y no necesariamente por sus opiniones políticas. Pero ahí está el truco, pasar de una fase a la otra. Vamos a la próxima. Próxima, por favor. Bien. Esto no solamente pasa en Argentina. A ver, en los Oscars, 2 importantes actrices de Hollywood fueron con los logos, con los pins de los logos de la Planned Parenthood. Con los logos de la Planned Parenthood, mientras la Planned Parenthood está siendo investigada por el FBI por tráfico de órganos de fetos abortados, estas, bueno, van y exhiben los logos. ¿Por qué? Porque tienen que imponer la idea de que la Planned Parenthood tiene causas humanitarias, pro mujeres, etc. Vamos a la próxima. Y acá tenemos, claro, estas son las consecuencias. Nenas que no tienen la más pálida idea que es un aborto, usando un símbolo que significa legalizar el aborto ya, aunque no tengan idea de su contenido, pero tienen que estar a la moda. Es una cuestión que hoy se volvió moda. Ese es el gran triunfo del izquierdo, y haber vuelto moda estas cosas, a través de la farándula y del establishment mediático, obviamente. Vamos a la próxima, por favor. Claro, y a quien se le ocurre llevar el pañuelo celeste, te pegan en la calle directamente. Entonces, ¿para qué? Para que no lo vuelvas a usar. Esta chica es lesbiana y pertenece a un grupo que se llama LGBT Pro Vida. Es decir, es, digamos, parte del colectivo homosexual, sin embargo es pro vida, y cuenta en su Instagram cómo la reventaron en el piso a patadas porque estaba llevando un pañuelo celeste. En la marcha de la mujer del 8 de marzo, en Argentina, a las mujeres que iban con el pañuelo celeste las echaban a las patadas de la marcha, ¿sí? Vamos a la próxima. Así opera la espiral del silencio, silenciando justamente. Número 3, haciendo ingeniería cultural. ¿Qué es ingeniería cultural? Por ejemplo esto. En Gran Bretaña, hace 2 años, una señora embarazada llega a una clínica y le dicen: felicitaciones señora, usted va a ser madre. Pero ella dice: yo soy un hombre, yo no soy una mujer, pero está embarazada, digamos. No, bueno, ella se ofende, el lobby LGBT se moviliza. ¿Y qué ocurre? Ocurre que se presiona a la Asociación de Médicos Británicos, que termina bajando un manual de lenguaje médico en el cual se les prohíbe a los médicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Es decir, ya las autoridades estatales, sobre todo, o subestatales, empiezan a configurar una ingeniería social en el sentido de decirte a vos cómo tenés que hablar, qué puedes decir y qué no puedes decir. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos más. En Canadá directamente se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Que si yo me autopercibo como Agustina y ustedes me tratan de él en vez de ella, y yo y estamos en Canadá, yo los puedo judicializar a ustedes por usar un pronombre de género incorrecto respecto de mi nueva autopercepción, y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. Contra esto fue con lo que se levantó, contra lo que se levantó Jordan Peterson, por ejemplo. Vamos a la próxima. Pero esto no solamente es de Canadá, esto también existe en California, y la multa en California va hasta $250.000. ¿Sí? Próxima. Bueno, y también existe en Nueva York. Usar pronombres de género equivocados
tiene también multas, que si mal no recuerdo van hasta $125.000. Vamos a la próxima. A ver, Todes. Okay. Nosotros pagamos este programa de televisión que se llama Todes, lo pagamos con nuestros impuestos. Es un programa de la TV pública de la Universidad Pública de La Plata. ¿Okay? ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que el Estado ahora considera en el fondo que todos los que hablábamos diciendo todos éramos malas personas y discriminadores. Porque ahora resulta que cuando yo les dije bienvenidos a todos, yo me estaba refiriendo solamente a los hombres y heterosexuales, porque ya no basta ni siquiera con el famoso todos y todas, ¿no? Ahora hay que cambiar la O y la A directamente por la E, porque una élite iluminada, esto es muy elitista, la idea del lenguaje inclusivo es de un elitismo atroz, porque implica la existencia de un grupo iluminado que te quiere reeducar a costa de tus propios impuestos, diciéndote cómo vos tenés que hablar y ellos tener la pantalla para poder hacerlo gratis, obviamente gratis para ellos, porque uno es el que le está pagando, ¿no? Vamos a la próxima. Entonces tenemos que ver estos programas en la Argentina, financiados por el Estado. En Francia, recientemente, en febrero creo que fue, el Estado pidió quitar de los colegios las expresiones madre y padre y reemplazarlas por padre 1 y padre 2, directamente. ¿Qué era aquello de no más hombres y no más mujeres, sino solamente cuerpos hablantes? Era esto justamente. Vamos a la próxima. Ahora, fíjense, el Estado siempre está atrás. Ingeniería cultural, este es de ustedes. No sé, Nelly, si lo recordás. Guía para el uso del lenguaje inclusivo en tiempo de Ollanta-Humala. ¿Vos, Nelly, estabas como congresista en ese momento? A ver, toma este, Gino. Sí, Agustín, para hacerte recordar que aquí en el Perú la ideología de género sí se está imponiendo a través del Estado y esto es parte del material del Ministerio de Educación y es por eso nuestra preocupación también acá, cómo frenamos a la ideología de género que se canaliza a través del Estado. Y ya ha salido hace poco normas que obligan a todas las entidades del Estado a utilizar formal y legalmente el lenguaje inclusivo, perdón, que además es exclusivo, ¿no? O sea, ¿ves? Ellos, ellas, niños, niñas, en el Parlamento serían congresistas, congresistas y congresistas, porque también hay los que no son. Entonces, jueces, ¿y cómo sería, por ejemplo, de fiscales, ¿no? Fiscales, o sea, es todo un laberinto, pero sí ya se está dando. Fíjense que no está lejos, digamos, y esto es del año 2014, A ver, fíjense, por ejemplo, en la página 34, cuando yo lo leía, encontraba que caballerosidad, hombría e instinto maternal son palabras que se deben abandonar este tipo de expresiones porque son sexistas y no pueden ser presentadas en forma inclusiva. La caballerosidad es un concepto asociado a la masculinidad, digamos, al hombre que es caballero, la mujer no es caballera, digamos. El hombre es el caballero, entonces como no lo podemos traspasar al otro género, el Estado nos pide que lo abandonemos. El Estado obligándote cómo tenés que hablar y cómo configurar tu lenguaje. O sea, avasallan todo tipo de libertades sin ningún pudor. Están haciendo ingeniería cultural, ¿ok? Esto no es una revolución. Las revoluciones son de abajo hacia arriba. Las ingenierías culturales son de arriba hacia abajo. Acá no hay una revolución, hay una imposición. Una ingeniería cultural que viene desde lo más alto del poder. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, número 4. Violando el derecho humano de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. Los pactos de derechos humanos, lo más importante por lo menos, contemplan la elección de la educación de los niños como un derecho humano de los padres. Estamos hablando de un derecho humano, no perdamos de vista eso. Esto es un ejemplo de la educación sexual integral en la Argentina, que es adoctrinamiento puro. Fíjense. Este es un ejercicio que se llama el género opuesto. Dura 30 minutos y dice así. Hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases. Cuando esa frase nos afecta, nos congelamos. Compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. A ver, si tu hijo se llama Carlos y tiene 10 años, durante media hora se va a tener que llamar, no sé, Marta, y va a ser una chica trans de 28 años. Y se va a encontrar con su mejor amigo del salón, que en verdad se llama Juan, pero ahora es Juana, una lesbiana de
18 años. O sea, esto es educación sexual, esto parece como hollywoodense, ¿no? Parece de ciencia ficción, pero es lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Por ejemplo, es la propuesta de la educación sexual integral para el nivel inicial, para los más chiquitos en Argentina. Esto se los muestro porque ustedes acá pudieron frenar la ideología de género en la currícula escolar. Por ahora, hay que estar siempre atentos y marchando constantemente, porque si no, esto es lo que les van a meter a ustedes y a sus hijos, que en la Argentina ya existe. Fíjense, para el nivel inicial, el objetivo es, apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, vos mandás a tu hijo de 5 años a un jardín de infantes para que le desnaturalicen la forma de ser niño y de ser niña. Ese es el objetivo del Estado, de la educación. Vamos a la próxima, a ver cómo se hace esto. Así se hace esto. En Argentina ya están, en algunos jardines de infantes, jugando a que los chicos se vistan de nena, se pinten los labios, se maquillen. Vamos a la próxima. Fíjense, eso es lo que se está haciendo hoy en Argentina. Próxima, por favor. Esto es un programa de la Presidencia de la Nación Argentina, se llama Familia, modelo para desarmar. O sea, el Estado hoy está al frente del desmantelamiento de las familias. Vamos a la próxima. Esto es educación sexual en Costa Rica, fíjense qué tétrico, ¿eh? Les explican así la violencia a los chicos. ¿Dónde está la violencia? Es la pregunta. Dice, habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Esos factores que fomentan la violencia son la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, si sos hombre, sos masculino, vos sos el culpable de la violencia. Tu masculinidad está generando la violencia en esta sociedad. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Deconstruirte. ¿Qué significa eso? Bueno, claramente, por ahí lo han dicho. Vamos a la próxima. Crean conflictos permanentemente, conflictos que ni siquiera existen realmente, pero ellos van avanzando conforme van creando conflictos y los imponen en la sociedad de arriba hacia abajo. En Suecia, el partido de izquierda propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Creo que ustedes conocían este caso, digamos, es un caso que uno inmediatamente piensa, ¿y cómo se aplica esto? A mí se me ocurren dos opciones: o pones a un burócrata, a un policía que mire cómo el sueco está haciendo pis, a ver si comete delito o no. O vieron ese Big Brother, Gran Hermano, el reality show, ese engendro televisivo. Bueno, acepte un Gran Hermano nacional del pis de los suecos con una camarita en cada baño y un burócrata atrás de una computadora mirando a ver cómo está orinando. A ver, esta ironización responde a entender que el objetivo no es obligar a los hombres a hacer pis sentados. El objetivo es mucho más sutil. El objetivo es de arriba hacia abajo bajar un mensaje conflictivo entre los sexos. Decirle a los hombres y a las mujeres, oigan, ustedes no son complementarios, ustedes están en guerra. Esa guerra es tan feroz que se expresa incluso en las diferencias a la hora de ir al baño, pero no se preocupen, nos tienen a nosotros, a los políticos, para solucionarles todos sus conflictos, ¿sí? Para eso nos pagan. En España, el gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora hay un problema, también se ve con el fútbol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos. ¿Cómo nos liberamos? Da vuelta a la página y siempre hay una prohibición. Siempre. Te ofrecen libertad, da vuelta a la página y te prohíben algo. Como querían prohibir, de hecho, esta conferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los chicos ya no van a poder jugar más al fútbol porque se ve que hay un problema de igualdad de género. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. Si me ayuda la persona, ahí va, ahí va. Fíjense, conflictos que no existen. Para evitar discriminación, abren baños mixtos en la escuela. Ahora hay un problema con los baños, entonces necesitamos todos meternos al mismo baño y vernos entre hombres y mujeres con todo el riesgo que eso puede llegar a generar. Por ejemplo, vamos a la próxima. Un hombre una chica transgénero, que aquí viene a ser un hombre, de 18 años, violó a una chica de 10 años en un baño femenino. Claro, eso es lo que va a pasar. Abrís un riesgo innecesario, pero al mismo tiempo, vamos a la próxima, tenemos a las feministas pidiendo vagones exclusivos para mujeres, la medida contra el acoso en el metro que genera controversia. O sea, vamos todos al mismo baño, ahora en el metro cada uno un vagón distinto. ¿Se dan cuenta cómo crean conflictos de la nada? Vamos a la próxima. Ya vamos a ir terminando. Próxima. 6. Promueven parafilias y perversiones. 3 noticias rápidas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, es decir, sexo entre adultos y niños. En Canadá, la Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. ¿Por qué? Porque en
la medida en que no haya penetración. Esa es, digamos, la cláusula, ¿no? Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, el sexo con cadáveres, y el incesto, sexo con familiares próximos. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Para eso conceptualizamos, para dejar de guiarnos por nociones. La ideología de género es progresiva. Si vamos al concepto, vamos a entender qué tiene que ver esto. Habíamos dicho, la ideología de género desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y la explica exclusivamente a partir de la cultura. ¿Qué es la cultura? Es lo que el hombre hace. Etimológicamente viene de cultivo, viene de agricultura. ¿Qué es la naturaleza? De lo que el hombre es hecho. Por ejemplo, ¿qué es algo meramente cultural? Un semáforo. ¿Cómo funciona un semáforo? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría haber sido azul, fucsia y marrón en el semáforo? ¿Por qué? Porque lo hicimos nosotros. No se cayó de un árbol, no salió de un huevo, no nació desde el piso, ni salió de la panza de nadie, lo hicimos nosotros. Entonces sus colores fueron una convención arbitraria, porque es meramente cultural. Si nosotros decimos que la sexualidad es meramente cultural y no es algo dado, significa que es intercambiable, que es arbitraria, tan arbitraria como los colores del semáforo. Entonces, ¿por qué vamos a prohibir todas estas cosas? O no fueron primero LGBT, después LGBTI, después LGBTIQ, después LGTTQI, después LGTTQI+, ya le pusieron un más, que ¿qué es lo que significa eso? Todos. O sea, todo aquello que no sea heterosexual y que sea disidente respecto de la heteronormatividad es parte del lobby. Y si yo puedo decirles hoy, oigan, saben que yo soy Agustina y por ende los obligo a percibirme como yo me autopercibo, que me quita mañana no poder decirles que además de Agustina yo tengo 6 años. Digamos, es el mismo principio filosófico de la autopercepción, el de que la realidad está sujeta a una autopercepción y nada más. Ustedes pueden pensar, esto es una exageración, ya estamos viendo cosas así. Vamos a la próxima, por favor. Ya estamos viendo, esto tiene 4 meses nada más. En Holanda, un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI porque se autopercibe 20 años más joven, ¿sí? Bien por él. Vamos a la próxima. En Canadá, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. A ver, el problema no es el tipo porque locos han habido siempre. A ver, no es el problema. El problema es el medio de comunicación, porque no tiene nada de increíble y no se transformó en nada. Sigue siendo un gordito de 52 años con un peluquín y un babero, nada más. No se transformó en absolutamente nada, ¿sí? Pero el medio de comunicación te dice eso y uno piensa, oh, qué bárbaro Canadá, qué avanzado, qué mundo tan moderno. Un tipo de 52 años ahora es una nena, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, acá estaba antes con sus 7 hijos, ahora está, tras su increíble transformación, con 2 muñecas de trapo y un tutú. ¿Dónde está en la foto del tutú? En donde las nenas de 6 años están. ¿Dónde están las nenas de 6 años? ¿En los colegios? Vamos a la próxima. Bueno, un tipo que violó a 3 niñas dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Eso dice esa noticia de Chicago. O sea, esto se está empezando a usar realmente. Vamos a la próxima. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad. Esto se dijo, por ejemplo, en el Parlamento canadiense. Psicólogos fueron a exponer sobre este tema. Es decir, ya se está empezando, cuando la ideología de género va avanzando, siempre va por un poco más, porque su filosofía le permite siempre ir por un poco más bajo la presunción de que la sexualidad es una autoconstrucción, ¿sí? Vamos a la próxima. ¿Conocen TEDx? Las conferencias internacionales muy bien financiadas, muy bien filmadas y muy bien viralizadas. Esta es de Alemania, una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. O sea, si vos sos un tipo de 50 años que te excitás con una chiquita que tiene 5, con un chiquito de 7 años, no te preocupes porque TEDx ahora te ha dicho que eso es totalmente natural. Y lo que está natural está muy bien, Vamos a la próxima. Revista Cosmopolitan. Dice así, una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y te cuenta la historia, digamos, de amor, porque esto es información. La foto. ¿Qué ve la foto? Bueno, la mano de una chica con la mano de un señor, muy agarraditos del dedo, mucho amor, mucho romanticismo. Claro, lee la nota y es un canto al amor, ¿sí? Vamos a la próxima. The New York Times, pedofilia, un desorden, no un crimen. Esto es el final del silencio, perdón, esto es Overton, Esto es la ventana de Overton, pura. ¿Por qué? Porque primero es un crimen.
Después no es más un crimen y pasa a ser un desorden. Después no es un desorden, sino que es una orientación. Después no solamente es una orientación, sino que es un lobby. Y después no solamente es un lobby, sino que es política pública. ¿Se entiende? Tiene varios... Y ahora acá estamos yendo por uno de sus primeros pasos. Y esto es pura información. ¿Por qué se piensan que es tan grande el dibujo que te ponen? A ver, ¿qué ven ahí? Niños jugando ¿con qué? Con unos columpios y unos pasamanos. Los niños no tienen rostro, fíjense los detalles, pues todo esto es bien inconsciente. Los niños no tienen rostro, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo le están pasando, no sabemos nada de ellos. Quien sí tiene rostro y está en primera plana es este. ¿Qué viene a representar? Un pedófilo. ¿Qué está haciendo? Está sufriendo, está casi llorando, retorcijado como si estuviese con dolor interno. ¿Por qué? Bueno, porque no puede accederlos carnalmente. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué te invita a empatizar este artículo que se titula de esa forma? ¿A empatizar con los que no tienen rostro? ¿O con este tipo que le ves el sufrimiento humano? Bueno, obviamente, todo eso está totalmente pensado. Vamos a la próxima. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. Otra vez miente, porque una mujer de esa edad no puede tener hijos. Sí, habrá alquilado un vientre, no lo sé, pero la mentira es constante en los medios de comunicación. Próxima. Este es buenísimo, Clarín, el diario más importante de Argentina, informa. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. O sea, Carol viene a ser esta señora y su novio viene a ser esta pared, básicamente para que ustedes se ubiquen en la foto, ¿sí? Ahora, el diario te informa que esto no es, no es que te titulen una señora con un problema psiquiátrico X piensa que tiene relaciones sexuales con una pared. Digamos, lo que te están informando es que acá hay una relación y que esa relación tiene un nombre, que es orientación sexual objetofílica. Lean la nota entera, van a ver cómo te enseña el diario que esto se llama objetofilia. No vayan a pensar que es un trastorno, es objetofilia. Entonces, ustedes que se rieron, ¿qué serían? A ver si me siguen. Objetofóbicos. Así funciona. O sea, los enfermos mentales, porque son fóbicos, son ustedes, no ella que tiene sexo por esa pared, sexo mental además. Vamos a la próxima. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Otra vez, no es que el diario te titule extraña patología de una joven la lleva a querer casarse con una muñeca sinceramente espantosa, ¿no? O sea, todo esto está bien pensado en ese sentido. Vamos a la próxima. 7. A través del apoyo de organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales están apoyando la ideología de género e imponiéndola a nuestros países. Te estoy cerrando, La ONU felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley del aborto. La ONU metiéndose en asuntos de nuestro país, diciéndole a los senadores y a los diputados qué tienen que votar. Vamos a la próxima. Cuando no se aprobó en el Senado el aborto, sacaron un comunicado. Expertas de la ONU lamentan profundamente el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto. ¿Sí? Vamos a la próxima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio igualitario y llamó a los países de la región a legalizarlo. 7 personas, 7 jueces integran la Corte. 7 jueces queriendo legislar para millones de latinoamericanos. ¿A ustedes les parece que eso se llama gobierno del pueblo, de la democracia? ¿Eso es un régimen representativo, democrático? De ninguna forma. Son 7 personas sobre millones de latinoamericanos que quieren imponer, por ejemplo, el matrimonio homosexual, la ley de identidad de género y la adopción homoparental, como estaba en la opinión consultiva de enero del año pasado para Costa Rica. Vamos a la próxima. Bueno, el informe Kissinger es muy interesante, sería bueno que lo busquen. Es un informe del año 74 que se desclasificó en el año 91 y donde básicamente le dice a Estados Unidos, es para la CIA y para el gobierno de los Estados Unidos, le dice claramente hay un riesgo en la seguridad norteamericana porque hay mucha gente en el mundo y se están reproduciendo cada vez más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar biológicamente a ciertos pueblos, como con políticas de género y aborto. Ahora, que no se vaya a interpretar que esto es imperialismo demográfico y para ello tenemos el discurso feminista. Lo dice así el informe. Están usando a las feministas de idiotas útiles, básicamente. ¿Sí? Vamos a la próxima. Este es lo último.
con muy buen financiamiento. Amnistía Internacional, la ONG, apoyó la despenalización del aborto en Argentina. Pagó $1 millón a The New York Times para que el día de la votación tiñeran la contratapa de su diario de verde y le dijera a los senadores argentinos: el mundo los está mirando. Es decir, ustedes no representan a los argentinos, ustedes representan los intereses de aquellos que decimos que somos el mundo porque tenemos el poder para publicar de color verde la contratapa de The New York Times. Eso es lo que significa, ¿sí? Vamos a la próxima. Y después se creen revolucionarios. Planned Parenthood invirtió más de $5 millones en Argentina para promocionar el aborto. Vamos a la próxima. Obviamente, Planned Parenthood, ya lo dijimos, lucra con tráfico de órganos de fetos abortados. Esto lo está investigando el FBI y generó un escándalo en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a la próxima. Y Planned Parenthood ahora ha ampliado sus negocios con el tratamiento hormonal. Las hormonas se venden muy bien de a toneladas a los estados a través de sus leyes de identidad de género. Un negocio espectacular. Vamos a la próxima. Bill Gates y Warren Buffett, los más ricos del planeta, unidos en la anticoncepción y el aborto, desde sus fundaciones financian todo lo que dice LGBT, feministas y abortistas del mundo. Vamos a la próxima. Esta es la página de Bill y Melinda Gates Foundation, donde tiene su sección para la planificación familiar, que es el eufemismo para llamarle al aborto. Vamos a la próxima. Y esto es Open Society de George Soros. Su página tiene una sección especialmente dedicada a la promoción del LGBTI y cuentan, y ahí están todos los reportes financieros de cuánto dinero le dan a todas estas organizaciones. Esto es una revolución de arriba hacia abajo, es decir, no es una revolución. Vamos a la próxima. Y finalmente, bajo el manto de la industria mediática y académica. Esto no se puede hacer si no es con el concurso de los medios masivos de comunicación que desinforman a la gente, que estupidizan a la gente, y con una industria académica que ha encontrado un muy buen negocio del género. Es decir, abramos departamentos de género, revistas de género, conferencias de género, los posgrados de género, los bachilleratos de género, talleres de género, y nos llenamos de plata. Eso es lo que está pasando hoy en día. La universidad encontró que había un gran negocio con la cuestión del género, que había, digamos, la posibilidad de seguir generando carreras fantasmas, y entonces por eso es que se ponen tan nerviosos cuando nosotros vamos a universidades a desmantelar este discurso anticientífico, porque ven sus intereses económicos y el prestigio de sus universidades, entre otras cosas, en riesgo, ¿sí? Última placa creo que me queda. ¿Qué queda después de todo esto? Resistir. Queda resistir. ¿Sí? No tenemos ni el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos, no tenemos el apoyo de las ONG de los multimillonarios, no tenemos el apoyo del Estado-Nación, no tenemos el apoyo de las ONG internacionales, no tenemos el apoyo de los organismos internacionales. ¿Qué tenemos? El voto y nuestra presencia en el espacio público. La única resistencia que hoy tenemos a mano es haciéndonos presentes en el espacio público y diciéndoles a nuestros políticos que ellos se deben a nosotros, no a estos grupos elitistas de poder que quieren condicionar por caprichos de minorías las políticas públicas de naciones enteras. Lo único que nos queda es resistir y comprometernos en una lucha sin tiempo y sin cuartel. Muchas gracias. Para esta imagen, trajo la demostración, comienza esta